Bien. Buenas noches, estimados participantes. Felicitar su presencia, agradecer que estén aquí con nosotros esta noche. Vamos a dar inicio a la presentación de la segunda especialidad en psicooncología de nuestra Universidad Norbert Wiener. Bien, en el transcurso de la presentación les van a compartir un enlace para quienes quieran algún tipo de información adicional o estén interesados en el programa. Están por ahí que de repente atentos al chat de esta sesión. Bien, presentamos entonces nuestra segunda especialidad en psicooncología. En realidad digamos, es una especialidad que nace, que surge en respuesta a la necesidad de nuestro país, de nuestra realidad, para cubrir con profesionales que estén preparados para enfrentar pacientes muy específicos como en oncología. ¿No? Entonces, nuestro propósito en ese sentido es educar líderes que transformen el mundo como institución, como universidad. Nuestra misión es transformar vidas, formando líderes, innovadores, éticos y globales. Todas nuestras formaciones están orientadas a lograr este propósito y esta misión. Nuestra visión es ser una universidad referente por su prestigio, proyección internacional y el éxito de sus profesionales. Entonces, nuestras segundas especialidades están pensadas justamente para lograr estas metas. Los valores que nos caracterizan son integridad, responsabilidad, respeto, superación. Algo que también, digamos, pinta toda nuestra formación y todo nuestro modelo educativo como tal, ¿no? ¿De qué es lo que nos diferencia como universidad? Como institución, en realidad siempre estamos preocupados por mejorar nuestros procesos, por mejorar nuestros modelos educativos para que puedan ser lo más aplicables posibles, ¿no? Tanto la parte teórica como la parte práctica. Y en ese sentido, pues tenemos certificaciones como los ISOs, ¿no? Con más de 27 años formando profesionales, ¿no? Más de 15 años en experiencias de posgrado, que esta formación está también incluida dentro de lo que es posgrado, ¿no? El aprendizaje práctico en centros de simulación avanzada para los que asisten de manera presencial en estas segundas especialidades, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos, estamos también orientados a este compromiso con la investigación y lo que se busca, lo vamos a ver ahora, desde que ustedes no solamente estén preparados, digamos, para enfrentar una formación específica, ¿no? De psicooncología, sino que a la vez también para la mente ustedes puedan desarrollar aspectos relacionados a la investigación, ¿no? Nuestros profesores de investigación en realidad son los que están bastante calificados en ese sentido, ¿no? Hay experiencias internacionales que vamos a ver, tenemos invitados a lo largo de nuestra formación, ¿no? Que también nos acompañan, claro, hasta ahí, que no son personas que dictan un curso, pero los invitamos, digamos, a dar algún tema en específico cuando esto se da esta ocasión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos en esta segunda especialidad en psico-oncología? ¿No? Tenemos una plana docente cuidadosamente seleccionada por, digamos, dos aspectos importantes, tanto la formación, digamos, en docencia universitaria, como la experiencia de campo que ellos puedan tener en la psico-oncología, ¿no? La modalidad es 100% a distancia, pero sí es síncrona. Eso significa que el estudiante, digamos, las clases se desarrollan de manera síncrona con su docente en forma simultánea, donde ustedes pueden recibir, hacer preguntas y retroalimentarse en ese mismo instante, ¿no? La parte de internacionalidad, en el caso de las segundas especialidades, está más bien orientada a estas experiencias donde nosotros invitamos docentes internacionales, ¿no? Entonces, nuestra formación integral incluye un porcentaje de horas teóricas y prácticas, ¿no? Que es la que SUNEDO también exige como tal. Ahora, las prácticas no es que van a ir a un centro, no necesariamente, pero sí llevan sus propios casos, ¿no? La malla curricular integra conocimientos de psicooncología y de psicología.
¿no? Que es en formación básica, pero fundamentalmente psico-oncología, como lo vamos a ver posteriormente cuando revisemos en un momento la malla. El objetivo del programa en sí es formar profesionales expertos en evaluación, tratamiento de los efectos psicológicos del cáncer en todas sus fases. ¿No? Sabemos que el cáncer no es pues una enfermedad simplemente como tal con un solo diagnóstico, sino que tiene etapas y en cada una de ellas hay algo que hacer en específico cuando hacemos una intervención desde la psicología. Intervenimos, nos preparamos para ello, intervenir directamente con pacientes, sus familias, ¿no? Y su entorno en general, brindando herramientas que les permiten identificar trastornos oncológicos, diferenciar reacciones emocionales de acuerdo a los cuadros específicos que ellos presenten. Pretendemos garantizar una formación avanzada para abordar los desafíos en salud mental en el ámbito oncológico, promoviendo siempre este enfoque ético y actualizado, ¿no? Esta formación está dirigido únicamente a psicólogos, ¿no? Entonces, tienen que ser personas tituladas como psicólogos. Lo decíamos hace un momento, nuestra metodología es, sí, digamos, a distancia y al ser a distancia y sincrónico, lo que se busca es que el estudiante venga con cierta preparación, por eso hablamos de un aula invertida, para que el espacio que tienen, digamos, de manera con su docente, de manera sincrónica, sea aprovechada al máximo. En el tema del método del caso, es algo que también en algún momento se los acabo de mencionar, es que tienen que, o es ideal que manejen casos y hagan sus acompañamientos, digamos, desde sus asignaturas y en un entorno bastante práctico, ¿no? ¿Qué competencias y habilidades se pueden adquirir a partir de al completar este programa? En temas de atención al paciente, ¿no? Desarrollar habilidades que les sirvan para brindar un apoyo emocional profundo, especializado, abordando las complejidades psicológicas del diagnóstico y tratamiento oncológico. Esto incluye, ¿no? Adaptar intervenciones psicoterapéuticas porque todos nuestros estudiantes ya son psicólogos. Sin embargo, para enfrentar o para tratar o para estar frente a un paciente oncológico, requieren otro tipo de habilidades que es lo que esta formación les va a proporcionar, ¿no? El tema de prevención y promoción es esa capacidad que también de anticipar y abordar desafíos oncológicos. Hay asignaturas orientadas justamente a ese tema de prevención y promoción, como para que puedan, digamos, estar preparados para diseñar estrategias, ¿no? Que sean de prevención. En el tema de investigación en psico-oncología van a llevar 2 cursos de investigación que les van a permitir, digamos, encuadrar lo que ustedes quieran hacer. De hecho, el curso está orientado a que ustedes puedan desarrollar un trabajo de investigación que les permita titularse, pero a la vez desarrollar también competencias para que más adelante ustedes puedan seguir haciendo investigación en desde la mirada de la psico-oncología, ¿no? El plan de estudio, seguramente algunos de ustedes le han dado previamente una mirada a lo que es el brochure de la formación. De hecho, son 3 ciclos. Esto se da en un periodo de un año, ¿no? Entonces, en estos 3 ciclos se llevan 12 asignaturas, ¿no? 4 en cada uno de los ciclos y obviamente cada uno de ellos, digamos, prerequisito del otro. El ciclo uno estamos viendo que es relacionado básicamente a los cursos básicos, ¿no? Vamos a ver de que a lo largo de toda la malla vemos como que de pronto psico-oncología pediátrica, adulto mayor, comunidades específicas, donde también tratamos de dividirlos y a la vez incorporarlos, ¿no? Dentro de la formación para que ustedes puedan tener, digamos, recursos muy particulares con cada grupo etario o con cada segmento de, digamos, de este tipo de pacientes. También dentro de la formación existe acá 2 cursos, uno de ellos es seminario de investigación y el otro trabajo de investigación. Estos son 2 cursos orientados a que ustedes puedan obtener, digamos, su trabajo con el que van a sustentar, ¿no? En seminario de investigación se busca de que ustedes logren al final de esta asignatura tener su proyecto de tesis o su proyecto de investigación, el que hayan elegido. Y en el siguiente curso, en trabajo de investigación, pues que lo logren culminar. Si no lo culminan,
mínimamente lo más cercanos a haberlo terminado para que cuando termine y en su condición de egresados, pues estén casi aptos. Digo casi porque a veces no siempre se logra todo, eso depende mucho de las habilidades y a veces del contexto en el que desarrollamos los trabajos de investigación. Entonces, si en caso no se logran, pues mínimamente nos quedará muy poquito por hacer para que se puedan titular. ¿No? También están pensados cursos como, que son integradores, como por ejemplo el de clínica de supervisión de casos, ¿no? Que es aquí básicamente también es incorporar todo lo aprendido para poder llevarlo a la práctica, no solamente de abordaje de un paciente, sino el trabajo interdisciplinario en equipos donde puedan ustedes, digamos, discutir sus casos, digamos, y también enriquecer sus puntos de vista en relación a, a la casuística que hayan decidido plantear, manejar o el que el docente les plantee. No, a ver, ¿qué más tenemos? El título que la universidad nos proporciona es el título de especialista en psicooncología, ¿no? Otorgado por la Universidad Norbert Wiener y esto está reconocido por SUNEDO. Condiciones para obtener este título, de hecho, aprobar todos los cursos, haber asistido al 90% del programa, sustentar y aprobar la tesis o trabajo académico, ¿no? Esta sustentación también se hace de modo virtual, por lo menos hasta ahora así lo estamos manejando, ¿no? El equipo docente, aquí estamos poniendo cuatro, no significa que sean los únicos, ¿no? Tenemos obviamente más, aquí en la lámina hemos puesto únicamente ellos. La magíster Giovanna Galarza, ¿no? Ella es una profesional con bastante experiencia, con más de 24 años de experiencia en psicooncología, ¿no? Actualmente coordina el servicio de psicología de INE. Y bueno, ella es docente de nuestra formación. A su cargo están varios cursos en realidad, ¿no? No es solamente uno. Está la magíster Catherine Barahona. Ella es magíster en psicología de niños y adolescentes. También tiene experiencia, ha trabajado en INE, ¿no? Y trabaja con pacientes actualmente en la práctica privada, ¿no? Con pacientes oncológicos y sus familias. La doctora Carolina Pérez, ella es médico, ¿no? Acompaña en esta parte de cuidados paliativos, nos da un poco esta mirada médica para que podamos enriquecer nuestra formación. Y el magíster Joel Ingarellano, quien en esta ocasión está con nosotros y nos va a comentar un poquito la importancia de esta formación, ¿no? Él es magíster en docencia y gestión universitaria. Es licenciado en psicología, cuenta con una formación internacional en psicooncología y en cuidados paliativos. En la actualidad se desempeña como psicólogo en el INEM, en la Clínica Angloamericana y en la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Asimismo, es psicoterapeuta especializado en TREC, Gestalt y conferencista nacional e internacional. Entonces, él en realidad está en este momento con nosotros y yo cedería la palabra al Magister Joel Inga, ¿sí? Que nos va a dirigir, se va a dirigir a nosotros con un tema que, de verdad, consideramos muy relevante para este momento. Bien, Magister Joel, ¿no? Lo dejo a cargo, dejo a compartir para que usted Hola, ¿qué tal? inicie. A ver, ¿me comentan si se ve la presentación? Sí se ve. Ah, perfecto. Muy bien. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar esta noche buscando esta charla para saber un poquito el enfoque de la psiconcología de la Universidad Wiener. Mi nombre es Joel Inga y yo soy psicólogo oncólogo, soy psicoterapeuta y lo que vengo a trabajar o que quiero compartir esta noche con ustedes es básicamente el nuevo rol del psicólogo en psiconcología, de la contención emocional a la comprensión neuropsicológica del paciente con cáncer. Una de las cosas que busca la universidad siempre es promover investigación y desarrollar más capacidades y competencias en todos nuestros estudiantes. Entonces, esta noche, acompáñenme en esta presentación. Soy docente en gestión universitaria por la Universidad Tecnológica del Perú, tengo un posgrado en psicología por ISEP en Barcelona, España, tengo un posgrado en cuidados paliativos en la Universidad Favaloro de Buenos Aires, Argentina.
Soy docente de la Universidad Cayetano Heredia, San Martín de Porres, de la Universidad Norbert Wiener, de la Universidad Continental. He sido psicólogo, he trabajado en el INEM, actualmente en la Angloamericana y en la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, y entonces ya tengo varios años trabajando con pacientes con cáncer, y es un área que nos motiva mucho a los que estamos comprometidos en cambiar realidades en nuestro paciente con cáncer, y por eso estamos esta noche con ustedes. Bien. ¿Por qué la psiconcología es indispensable? En principio, casi siempre cuando escuchamos hablar del fenómeno cáncer y qué es lo que podemos hacer los psicólogos, es básicamente intervenir, intervenir, intervenir. Y se ha desarrollado un concepto de tenemos que hacer un proceso de acompañamiento al paciente con cáncer. Sin embargo, este proceso de acompañamiento tiene que cambiar un poco más. No solamente vas a acompañar a un paciente con cáncer, sino vas a hacer una intervención pero basada en evidencia científica. ¿Qué significa eso? Comencemos desde el principio. Casi siempre cuando un paciente, un ser humano, un ciudadano común escucha la palabra cáncer, lo asocia automáticamente a situaciones complejas en la vida, lo asocia a dolor, a sufrimiento, a muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Es la forma como la persona está narrando la situación. Entonces, el primer principio que trabajamos en psiconcología es cómo intervienes en el proceso narrativo de la experiencia del diagnóstico de cáncer. ¿Qué significa eso, querido profesor? Significa que de la forma como nuestros pacientes o nuestros clientes o los ciudadanos narran la experiencia oncológica va a ser su respuesta psicológica. Entonces, ahí partimos desde el principio cómo estamos percibiendo esta situación. ¿Y quiénes se encargan de ayudar a reinterpretar esta experiencia? ¿Quiénes son los encargados en trabajar el concepto narrativo? Pues son los psicólogos con la especialidad en psicooncología. ¿Por qué? Porque un psicólogo clínico puede hacer un proceso de intervención, pero un psicooncólogo entiende perfectamente qué es lo que pasa en el cerebro de este paciente frente a la experiencia oncológica. Entonces, es importante comenzar con el concepto de narrativa. Ustedes habrán escuchado seguramente, eres valiente, eres luchador, tú vas a salir adelante, tú puedes vencer esta enfermedad. Ese es un concepto narrativo. Habrán escuchado también seguramente estas frases, tu lucha es mi lucha, vamos a luchar juntos. Deben haber escuchado estas frases. Ya, estos conceptos narrativos ya están cambiando de forma de cómo se debería interpretar. Y la Universidad Winner está marcando la pauta en cómo modificar esto en sus futuros psicooncólogos del país. El sufrimiento psicológico como componente de la enfermedad siempre va a estar presente. Siempre hay un proceso de sufrimiento y nosotros somos los especialistas, por eso necesitamos psicólogos en el manejo del paciente con cáncer. La evidencia científica que demuestra una intervención psicológica especializada nos refiere lo siguiente: si tenemos un profesional altamente capacitado, altamente especializado y que hace investigación, influimos directamente sobre la calidad de vida del paciente con cáncer, la respuesta al tratamiento y obviamente integramos los tres ejes de intervención. Es decir, cuando uno hace un proceso de intervención a un paciente con cáncer, no solamente se evalúa al paciente, se evalúa al paciente, a la familia y a los profesionales de salud. Y en estas tres áreas podemos desarrollar procesos de investigación. La respuesta al tratamiento es mucho mejor cuando se cuenta con profesionales altamente especializados, nuevamente les pongo ese concepto, de cómo debemos de intervenir a un paciente con cáncer. La calidad de vida está asociada a la respuesta que tú das frente a una situación específica, y esto está en función a cómo es que tú narras una situación concreta de la vida. Entonces, ¿por qué es importante la psiconcología? ¿Por qué? Porque cambiamos la narrativa del proceso de cáncer y mejoramos la respuesta al impacto emocional. Ayudamos y aliviamos en el manejo del sufrimiento psicológico y obviamente lo sustentamos con una evidencia científica, porque si no existe una evidencia científica, solamente estamos haciendo, digamos, un buen acto. Estamos acompañando a nuestro paciente, pero no intervenimos de manera científica. Entonces, en la Universidad Wiener siempre vamos a poner el énfasis de la evidencia científica para poder ayudar a nuestros pacientes con cáncer. Entonces, por eso es importante la psiconcología. Es indispensable. No hay forma de abordar o de tratar un paciente con cáncer si no cuentas con un psicólogo. Como el inicio de esta disertación es ¿cómo pasamos del acompañamiento a un abordaje neuropsicológico? ¿Qué ocurre en la mente del paciente cuando recibe un diagnóstico? Pues aquí es donde comenzamos a integrar variables o de investigaciones en neurociencias. Lo primero es que cuando nosotros recibimos el diagnóstico, cuando un paciente recibe el diagnóstico, existe una respuesta de tu red neuronal. ¿Qué significa eso? Todo tu sistema neuronal se pone en activación, absolutamente todo. Entonces,
¿Cuáles son las áreas que actúan frente a la interpretación o a la percepción sobre el diagnóstico de cáncer? ¿Actúa tu hipocampo, actúa tu amígdala, actúa tu, no sé, la vinculación endocrina, actúa el cortisol, actúa tu sistema reticular ascendente? Es decir, todas las áreas de tu cerebro actúan. Entonces, ¿qué significa? No solamente es motivar al paciente para que maneje la situación de su enfermedad, sino es entender en realidad qué es lo que pasa en el cerebro de este paciente para ayudarlo a manejar su respuesta a la enfermedad. Entonces, nosotros sabemos, lo que trabajamos ya hace muchos años en el campo de la psiconcología, que las neurociencias nos están ayudando a entender perfectamente cómo es este complejo manejo de tu tejido neuronal. Cuando comenzamos y expresamos cuán importante es la percepción de cómo interpretas esta situación, básicamente estamos hablando del sistema de la corteza prefrontal. Este sistema o de la corteza prefrontal es determinante que debemos de cuidar en nuestros pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque tu lóbulo frontal o tu corteza prefrontal es la zona de tus funciones ejecutivas, es la zona donde tú tomas decisiones, interpretas, percibes, analizas, decides exactamente todo. Y esa es una de las áreas que se ve más afectada en un proceso oncológico, sea por la enfermedad, sea por el tipo de tratamiento o sea inclusive por las características de personalidad o características genéticas que trae tu paciente. En esta área del sistema de la corteza prefrontal, se ha demostrado científicamente que inclusive la quimioterapia lo que logra hacer es un proceso denominado neurotoxicidad. Es decir, el cerebro de nuestro paciente con cáncer entra a una fase tóxica producto de la intervención de la quimioterapia. ¿Es necesario la quimioterapia? La respuesta es sí, pero conlleva a un efecto neurotóxico. ¿Quién trabaja el efecto neurotóxico? ¿Quién se hace cargo de manejar los efectos neurotóxicos? El psicooncólogo. ¿Por qué? Porque entendemos cómo funciona esa red neuronal. Entonces, aquí lo que estamos trabajando en psiconcología es no solamente ayudar en el proceso de acompañamiento al paciente, sino entender qué es lo que está pasando en tu cerebro. Por eso es que se integra el concepto de neurociencias a psiconcología. Está clarísimo que cuando tenemos un paciente que vive una situación extrema, totalmente extrema, hay alteraciones en la memoria, en la capacidad de toma de decisiones, en la capacidad de retención, en la capacidad de evocación. Es decir, todo paciente, frente a un diagnóstico de cáncer, existe una respuesta de su red neuronal. Y si esta red neuronal no es observada, analizada y entendida, tus procesos de intervención en psiconcología pueden determinar o pueden delimitarse si es que no entiendes cómo funciona esto. Vamos a poner un ejemplo bastante concreto y puntual. Por ejemplo, si tengo un paciente de 50 años, ¿de acuerdo? Con un diagnóstico de una glía cerebral. La glía cerebral es un tumor que se puede alojar en el cerebro, obviamente, pero si este tumor se aloja a nivel de la corteza temporoparietal, ¿de acuerdo? La zona de tu equilibrio, la zona de tu discurso, la zona de tu narrativa, el área de Broca, el área de Warwick, todos son psicólogos, entienden perfectamente lo que les estoy diciendo. Y si es un paciente bastante reactivo, impulsivo, rasgos de personalidad, tiene una glía, un tumor cerebral en esa zona, va a afectar su narrativa y a este paciente tenemos que hacer un proceso de cirugía, a este paciente tenemos que hacer un proceso de quimioterapia intratecal, es decir, se retira el tumor y se hace un proceso de quimioterapia y posteriormente será un proceso de radioterapia. Entonces, ¿frente a qué estamos este paciente? Es un paciente que está siendo bombardeado con estresores por donde lo veas, por radiación, por campo quirúrgico, por quimioterapia, e inclusive tiene un proceso de estrés interno, que es básicamente su característica de personalidad. Cuando englobamos todo esto, podemos diseñar un programa específico para este paciente. En psiconcología, en el estudio de casos y en todos los cursos que se lleva, se enfocan mucho en esto. ¿Cómo hacemos el proceso de intervención a nuestro paciente con cáncer? Entendiendo todas estas variables. Entonces, estas alteraciones de la memoria, toma de decisiones, picos de estrés, etcétera, 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 todo eso se observa y se analiza en el campo de las neurociencias aplicadas a la psiconcología. Esto es interesante y es necesario porque nos permite un tipo de intervención basada en un concepto científico y no solamente basada en un concepto teórico. Entonces aquí podríamos hablar de psiconcología de hace 15 o 20, 30 años atrás y de la psiconcología del futuro.
Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué es lo que se espera de la psiconcología en el futuro? ¿Qué es lo que se busca de la psiconcología en el futuro? Entonces, ¿qué ocurre en la mente de un paciente cuando recibe un diagnóstico? Pues ocurre inflamación, ocurre respuestas automatizadas, ocurre activación de tu sistema reticular ascendente, existe un concepto que se llama vasoconstricción, es decir, no existe mucha cantidad de oxigenación a nivel de la corteza prefrontal, y entonces tiene dificultades para tomar decisiones, tiene dificultades para continuar. En otras palabras, no se trata simplemente de decirle al paciente, vamos, tú puedes, vamos a motivarte para que salgas adelante, si es que no entiende realmente qué está pasando en esa red neuronal. Entonces, esta es una variable importante y determinante en todo proceso formativo de los futuros psicólogos de nuestro país. Dentro de todos los procesos críticos que pasa el paciente con cáncer, existen muchas etapas y ustedes ya lo saben, seguramente ya lo saben, desde el diagnóstico, el inicio de tratamiento, las recaídas, cuidados paliativos y supervivencia. En otras palabras, ¿qué significa eso? La respuesta psicológica del paciente con diagnóstico de cáncer está desde el momento en que este paciente recibe e interpreta el diagnóstico. Los psicooncólogos muchas veces reeducamos a los profesionales de la salud, a los médicos oncólogos, en cómo dar malas noticias en medicina, en cómo dar un diagnóstico adecuado, en cómo sostener el diagnóstico y el sostenimiento emocional del paciente. Muchas veces somos los psicooncólogos quienes reeducamos a nuestros queridos amigos oncólogos. Todo paciente que recibe un diagnóstico lo va a interpretar de manera subjetiva. ¿Qué significa eso? Cada uno lo interpreta a su manera. Entonces, querido profesor, querido doctor, ¿no se interviene de la misma manera? No. No puedes intervenir a un paciente de la misma manera, al otro de la misma manera. No hay forma, porque cada mente y cada cerebro es totalmente diferente. Esos son momentos críticos, el momento de recibir un diagnóstico. Otro momento crítico es el inicio del tratamiento y aquí sí hay muchas variables que tenemos que tomar en cuenta. Cuando abordamos un paciente con cáncer, vamos a poner un ejemplo, digamos, un paciente que debuta con una enfermedad, no sé, a nivel vamos a poner, un hepatocarcinoma, ¿de acuerdo? Es un paciente con un cáncer de hígado en estadio 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una cirugía, luego tenemos que hacer una quimioterapia y luego continuar con radioterapia. Cada proceso terapéutico genera un impacto psicológico, genera un daño psicológico, genera un trauma psicológico, como lo quieras llamar, genera simple y sencillamente una reacción en el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que adaptarse para aprender a responder frente a esta situación. Sí, solo sí, el paciente tiene herramientas psicológicas. Pero si el paciente no tiene herramientas psicológicas, nuestro trabajo como psicólogos es desarrollar herramientas específicas para este paciente. Pero ¿qué pasa cuando un solo paciente con un diagnóstico específico se somete, digamos, a cirugía, a quimioterapia, a radioterapia, a trasplante o a inmunoterapia? Vamos a poner un caso. Paciente mujer de 50 años con diagnóstico de cáncer de mama. Vamos a hacer una cirugía, una mastectomía, quizás sea una mastectomía bilateral. Luego lo haremos más o menos unas 6, 8 o 12 ciclos de quimioterapia, dependiendo del cuadro, y acompañaremos a esta paciente con más o menos unas 18 o 22 sesiones de radioterapia. Cirugía, quimioterapia y radioterapia generan situaciones críticas para la paciente. Y si no funciona nada de esto, querido doctor, nuestras últimas opciones son inmunoterapia o trasplante de médula. Entonces, en cada etapa hay momentos críticos, 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 críticos. Y la formación en psiconcología te enseña cómo abordar en cada etapa de esta situación del paciente. Cuando tenemos paciente que damos de alta, es un paciente que, digamos, un paciente que ya superó la enfermedad, es un paciente que ya está bien, es un paciente, pero es un paciente que tiene que venir a controles, y ahí cuando viene a controles se activan cuadros de ansiedad, cuadros de estrés, y hay mucho temor a la recaída. Y cuando hay un proceso de recaída, ¿qué pasa? El golpe es bastante fuerte. Si tú consideras que, a los estudiantes les decimos, si tú consideras que darle el diagnóstico a un paciente es impactante, sí es impactante, la recaída o la recurrencia de la enfermedad es 2 o 3 veces más impactante. Es decir, yo he vivido casi más de un año y medio con el proceso de cáncer, me han dado de alta, he venido a mis controles. He cumplido así al pie de la letra, doctorcito, todos los meses, todos los años he cumplido, y después de 2 años vuelve a aparecer la enfermedad. Ese impacto es bastante fuerte, momento crítico del proceso oncológico. Cada etapa es totalmente única y diferencial.
Y obviamente los ciclos emocionales van cambiando en nuestros pacientes, dependiendo de las características de personalidad, dependiendo de dónde se está haciendo, dónde se está atendiendo el paciente, dependiendo de qué, inclusive en qué estadio clínico se encuentra la enfermedad, etcétera, etcétera. Todas estas variables confluyen en la salud mental del paciente con cáncer. Otra de los trabajos que se hacen en la formación es sobre cuidados paliativos, ¿no? Cuidados paliativos. Ojo que hay que tomar en cuenta que un cuidado paliativo no significa que un paciente va a fallecer. Muchas veces tenemos pacientes en cuidados paliativos solamente para manejar el dolor y no necesariamente va a fallecer, pero casi siempre lo asociamos con pacientes que sí necesitan un tratamiento especializado en ese sentido. Entonces, cuando inclusive trabajamos en cuidados paliativos, es un momento crítico, parte del trabajo en psiconcología es preparar a los pacientes para su proceso de fallecimiento. Esto puede sonar bastante duro, pero también es muy humano. ¿Cómo preparas a un ser humano para despedirse de este mundo? Los que tenemos la especialidad en cuidados paliativos, podemos sostener al paciente, podemos acompañar, podemos hacer procesos de despedida, trabajos de duelo, preduelo, etcétera, etcétera. Y eso también se aprende en la especialización. Hay un síndrome que se llama el síndrome del superviviente. Es la sensación de sentirme culpable de estar vivo. Casi siempre esto se presenta en adolescentes que han superado procesos de leucemia, procesos de alguna enfermedad, pero que su grupo, digamos, de 10 pacientes adolescentes que estuvieron hospitalizados, solamente dos sobreviven. Y ellos se sienten mal por haber sobrevivido. El famoso síndrome del superviviente. Entonces tenemos que intervenir también ahí. O sea, no solamente intervenimos en el paciente que está con la enfermedad, en el paciente que ya va a fallecer, en el paciente que salvó, sino también intervenimos en los cuadros que presentan los pacientes que han sobrevivido, ¿vale? Entonces, en cada etapa, casi siempre la pregunta es, ¿qué siente el paciente? ¿Qué necesita el paciente? ¿Y qué puede hacer el psicólogo? Entonces, he resumido de manera puntual y concreta cosas que uno puede hacer en estos procesos o en estos momentos críticos. Parte del trabajo de psicología. ¿Qué más hace un psicólogo? ¿Cuáles son las competencias de psicólogo en psicología? Primero hay que diferenciar dos cosas. Una mirada clínica, que tú lo tienes porque eres psicólogo, estás interesado en esta especialidad, eres psicólogo, tienes una mirada clínica. Y hay otra mirada, que es una mirada psicoterapéutica. Al inicio de la presentación, la profesora Lucy decía, ¿cuán importante es tener herramientas psicoterapéuticas? Sí, es muy necesario. Les sugiero por experiencia, que todos los psicólogos deberían pasar por procesos de terapia o sacar una formación en psicoterapia, en la especialidad que quieras, en la escuela terapéutica que tú quieras. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer desde la mirada clínica es una evaluación de la salud mental del paciente con cáncer. Ahí es donde haces tu evaluación del paciente con cáncer, ahí es donde metes neurociencias, ahí es donde entiendes qué pasa en el cerebro, todo lo demás, pero la forma de intervenir puede cambiar dependiendo a la escuela terapéutica que tú tienes. Por eso es importante que nosotros, como profesionales de la salud, en el campo de la salud mental, desarrollemos skills, desarrollemos herramientas que nos permitan tener más criterio para intervenir a nuestro paciente con cáncer. Otra de las competencias que le corresponde al psicooncólogo es hacer detecciones o dar diagnósticos de ansiedad, depresión, manejar el estrés, a trabajar el tema de comunicación de malas noticias en medicina, básicamente con los residentes nuevos que casi siempre meten la pata, pero se trabaja. Ojo, no trabajamos como una isla, el psicooncólogo trabaja, forma parte de un grupo interdisciplinario. Entonces también es cómo me integro al grupo interdisciplinario, cómo abordamos el caso de un paciente de manera interdisciplinaria. Y también es parte de nuestra competencia es trabajar la prevención del síndrome de burnout en el equipo, en el equipo de salud. Es decir, y acá también podríamos hablar sobre el tema de cómo podemos ayudar a la familia. También es una competencia de psicólogo, trabajar el tema de familia. En resumen, pues nos convertimos en un traductor emocional entre el paciente, la familia y el equipo de salud. ¿Quiénes son los que articulan absolutamente todo eso? Nosotros, los psicólogos. Nuestro sistema de salud peruano hace que muchos de nuestros médicos tengan una sobrecarga laboral. Número uno. Número dos. La mayoría de nuestros médicos, queridos médicos, que los estimo un montón y también tengo un montón de amigos médicos, casi siempre les digo, nunca te prepararon para saber cómo hablar con un paciente con cáncer. Te enseñaron a diagnosticar. Nosotros no curamos el cáncer, nosotros tratamos a la persona que tiene cáncer y esa es la gran diferencia. Ustedes diagnostican, tratan la enfermedad, nosotros no tratamos la enfermedad, tratamos a la persona. Pero ahí viene la gran diferencia, ¿no? Y como siempre le digo a mis estudiantes, lo hermoso y lo maravilloso de nuestra profesión es que una ansiedad, un cuadro depresivo, no es lo mismo en cada cerebro. En cambio, voy a ser directo, una leucemia linfoblástica aguda, el protocolo de intervención señala esto y esto se aplica a Juanita, a Pedrito, a Carlitos. En cambio, un cuadro depresivo no es lo mismo ni en Juanita, ni en Carlitos, ni en Miguelito. Es decir,
Nuestro desafío, porque es un gran desafío de los psicólogos, psicoterapeutas o psicooncólogos, es diseñar programas de intervención muchas veces personalizados. Y eso es un gran desafío. Y esa es una de las grandes competencias que nosotros tenemos. Y al ser un desafío, obviamente, con una muy buena preparación, con una base científica bastante sólida, tiene las competencias necesarias para poder abordar a tu paciente con cáncer. Esa es una mirada clínica y una mirada psicoterapéutica. ¿Siempre es importante tener una mirada psicoterapéutica? Sí, porque es tu herramienta plus que te permite intervenir a tu paciente. Esas serían las competencias del psicólogo en psiconcología. ¿Y cómo va a ser el futuro de la psiconcología? Esa es una pregunta que se desarrolló hace un par de años en un congreso internacional y decía, sí, pues es bastante desafiante. O sea, la psiconcología del futuro va a ser muy desafiante, va a ser muy articulador, pero sobre todo va a ser muy precisa. Sí, solo sí, se trabaja en las siguientes variables. Necesitamos trabajar con neurociencias, no solamente con neuropsicología. No, tenemos que integrar neurociencias al proceso de intervención de nuestros pacientes con cáncer. Hay un modelo que se está desarrollando en Europa y en Estados Unidos que se llama psiconeuroinmunología, pero ahora se está desarrollando el concepto de psiconeuroinmunoendocrinología genética. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo una alteración genética del fenotipo puede cambiar el carácter de una enfermedad. Ya sabemos que la ansiedad y el estrés también son hereditarios. Ya sabemos que frente a la situación con cáncer hay una respuesta psicológica, una respuesta neurológica, una respuesta inmunitaria, una respuesta endocrinológica. Ya sabemos, y al saber eso es que el futuro de la psiconcología está, digamos, dirigida hacia ese modelo. ¿Cómo va a ser la psiconcología en el futuro? Yo considero que va a ser una medicina mucho más personalizada. Vamos a utilizar inteligencia artificial solamente como apoyo clínico. No podemos tenerle miedo ni escaparnos del conocimiento de la IA. La IA va a ser importante. Ojo, la IA nos puede ayudar a desarrollar, no sé, biomarcadores, nos puede ayudar a desarrollar, no sé, protocolos de intervención, pero la IA no puede hacer la intervención en sí. Nos ayuda a determinar algunos patrones, algunos ítems, algunas características específicas, pero no interviene. Quien interviene somos nosotros. ¿Cómo va a ser el futuro de la psiconcología? Pues vamos a utilizar mucho más biomarcadores psicológicos, ¿no? Estos biomarcadores psicológicos básicamente son indicadores biológicos de cómo está funcionando, no sé, tu nivel de cortisol, tu nivel de serotonina. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En España, en todos los pacientes que tienen problemas cardiológicos, la sociedad española en la forma como se interviene un paciente con problemas cardiopáticos y ya se incluye la valoración del trabajo del psicólogo. Entonces, ¿por qué? Porque los picos de estrés, los cuadros depresivos, etcétera, etcétera, los procesos adaptativos están íntimamente relacionados cómo responde tu sistema cardiovascular. Entonces, ya se está integrando cardiología con salud mental. En Brasil y en Estados Unidos se trabaja mucho en las unidades de gastroenterología. Ustedes saben, por ejemplo, que para que nosotros estemos bien necesitamos producir un neurotransmisor que básicamente es la serotonina. ¿Ustedes saben dónde se produce el mayor porcentaje de la serotonina? La serotonina se produce a nivel intestinal, no se produce a nivel cerebral. Más del 80%, casi el 90% de la serotonina, la hormona que nos permite estar bien, felices y contentos, se genera a nivel intestinal y el 10% se genera a nivel cerebral. Entonces, ¿qué significa eso? Que tu calidad de alimentación va a ser directamente relacional con tu calidad de tu salud mental. Y al revés, la calidad de tu salud mental está directamente relacionado con tu calidad intestinal. ¿Y esto para qué nos sirve, querido doctor? Nos sirve para entender qué pasa si a un paciente le estoy poniendo sales de platino o cisplatino, que es un taxano que básicamente se utiliza para pacientes con cáncer de mama o cáncer de tejidos blandos. Te borra toda la flora intestinal. Y al borrarte toda la flora intestinal no se produce serotonina. Y si no se produce serotonina, ¿cómo va a estar tu paciente? Triste, apático, distímico. Sí. Entonces, ¿qué haces con tu paciente cuando está ahí? ¿Lo motivas? Le dices, vamos, tú puedes salir adelante, ponga de su parte, sea valiente. Si tú haces eso, básicamente estás desarrollando lo que hacen generalmente los psicólogos clínicos con muy buena intención, pero sin una base científica.
Entonces, nosotros ya sabemos, los psicólogos y todos los que trabajamos en el mundo de las neurociencias, que tenemos que entender cómo se produce todo este fenómeno neuroendocrino para poder saber cómo funciona tu cerebro y cómo se relaciona con tu mente. Entonces, en la Sociedad de Gastroenterología de Estados Unidos y de Brasil, ya se toma en cuenta la valoración de salud mental del psicólogo especialista en el tema de problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado. Entonces, con el tiempo, yo creo que la psiconcología lo que está haciendo es articular nuevamente. Somos una red que articula todo. Todo tiene que ver con el estado emocional y como le digo a mis estudiantes, todo comienza y todo termina en la mente. Más adelante la psiconcología va a tener evaluaciones digitales definitivamente y obviamente nuestras intervenciones van a ser siempre, siempre basadas en evidencia científica. Entonces, ¿cómo vemos la psiconcología? En el futuro, desafiante, articulador, más precisa, se hablará de los modelos de psiconeuroinmunendocrinología genética, será una medicina más personalizada. La inteligencia artificial va a estar de nuestro lado, eso está clarísimo. Trabajaremos mucho más en biomarcadores psicológicos, haremos evaluaciones digitales, y obviamente haremos más investigaciones, que es lo que nos encanta, hacer investigaciones. ¿Vale? Entonces, eso es como se percibe el futuro. A modo de reflexión, ya para terminar esta pequeña charla, desde mi experiencia, ojo, desde mi experiencia a título personal, la psiconcología no busca solamente aliviar el sufrimiento emocional del paciente. Busca comprender científicamente cómo la relación de la mente, el cerebro, la respuesta del sistema inmunendocrino y el entorno interactúan durante todo el proceso de la enfermedad. El psicooncólogo es un profesional capaz de integrar evidencia científica, neurociencias, tecnología y sobre todo una profunda sensibilidad humana para asistir a las personas en los momentos más complejos de tu vida. Es decir, podemos entender cómo funciona la mente, podemos entender cómo funciona el cerebro, cómo está articulado, entendemos cómo se dan estas fases, abordamos al paciente, abordamos a la familia, abordamos al equipo de salud, pero también tenemos que aprender a cuidarnos. Por eso es importante tener herramientas para nuestro propio cuidado, porque la población que vas a intervenir es una población desde niñitos hasta adultos. Es decir, en todo el grupo etario vamos a intervenir. No podemos perder nuestra sensibilidad humana, definitivamente que no, para nada. Entonces, ciencia y sensibilidad humana son dos características que siempre trabajo con mis estudiantes. Entonces, jóvenes, esto es lo que les he querido preparar esta noche con ustedes. Gracias por prestarme atención. Siempre es un gusto contar con su presencia y nada, los motivo a que se inscriban a la segunda especialidad en psicología, que todos estos temas tan bonitos que los acabo de presentar y los cursos que presentan mis demás compañeros o demás colegas, definitivamente van a sumar y van a ser un factor diferencial. ¿Por qué digo factor diferencial? Es cómo apuesta la universidad por sus docentes enfocados en la calidad de sus estudiantes. Ahí hay un valor diferencial. Entonces, nada, chicos, los motivo, los invito a que se puedan inscribir a la segunda especialidad y seguramente nos encontraremos ahí como docente y como estudiante. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, profesor Joel. De verdad, una disertación muy, muy interesante, muy ilustrativa, ¿no? Y que abre definitivamente puertas a formaciones tan complejas, complicadas y específicas y que hacen que nuestros profesionales pues sean cada vez más competentes, ¿no? Bien, muchísimas gracias, profesor Joel. Lo invitamos a continuar con nosotros, si Dale, usted considera, claro que sino sí. porque probablemente hay algunas preguntitas, no Dale, con sabemos todo al gusto. final. Muchísimas gracias. Bien, a continuación entonces Diana Solano, ella es nuestra asesora que va a darnos algún tipo de información interesante sobre justamente las inscripciones y todo lo que nuestra universidad puede ofrecer para esta formación. Adelante, Diana. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por su participación en esta charla informativa. Gracias, doctor Joel Inga, gracias, doctora Lucy Sánchez. Para que puedan conocer un poco más acerca de esta segunda especialidad, comentarles que ya estamos pues a puertas de darle inicio este próximo 29 de agosto. La modalidad, como lo explicaba la doctora, es 100% a distancia, con clases dictadas en vivo, van a poder interactuar con sus docentes, compañeros. La duración del programa es de 12 meses y comprende 3 ciclos académicos. Y el horario referencial que se está manejando para este programa son los días sábados de 2:30 de la tarde
a 8:30 de la noche y los días domingos de 9:15 de la mañana a 6:15 de la tarde, ¿no? Este horario corresponde al primer ciclo, o al segundo ciclo quizás pueda haber una ligera variación. Como parte de los requisitos que pedimos para que ustedes puedan postular a este programa, vienen a ser documentos básicos como los que son copia de su documento de identidad, su título profesional que debe estar registrado en su NEDU, una solicitud de admisión que para ello le compartimos un formato para que lo puedan completar y lo referente a lo que viene a ser una fotografía digital y el pago por derecho de admisión. Como parte de este proceso también pasan por una entrevista virtual la cual es básicamente una entrevista de 20 minutos, ¿no? Sumamente interactiva para que también puedan ustedes estar pasando por este proceso. De igual manera, indicarles que en cuanto al tema de la inversión, manejamos lo que es un pago por derecho de admisión de 300 soles, una matrícula también correspondiente al valor de 300 soles que se pagan cada inicio de ciclo y son 12 cuotas, cada cuota mensual. El costo regular es de 715, pero actualmente estamos con un 20% de descuento para aquellos psicólogos que sean egresados de nuestra casa de estudios y también para aquellos psicólogos que se encuentren colegiados y habilitados, ¿no? Entonces, ya con este descuento, pues el valor de la cuota disminuye, ¿no? De 715 a 572 soles y de igual manera, en cuanto al tema del derecho de admisión y matrícula, se mantienen como tal, ¿no? Estos descuentos en realidad son descuentos por capacidad limitada. De hecho, nosotros ya estamos próximos al cierre de inscripciones y hemos querido brindarles a las personas que están participando de este evento un 5% de descuento adicional, ¿no? Ya vendría a ser un 25% de descuento. Es una cantidad limitada de 5 plazas que estamos habilitando con este descuento y es válido pues para aquellas personas que se pongan en contacto con nosotros. De hecho, acá en el chat se ha compartido un formulario para que ustedes puedan dejar sus datos y los podamos contactar justamente para hacerles un refresh de la información, indicándoles sobre el tema del descuento del 25% y cualquier otra consulta, duda que puedan tener sobre el programa para poder también ayudarlos dentro de este proceso. No sé si es que tengamos consultas de doctora Lucy en el chat, quizás han podido realizar por ahí las consultas los participantes. Hola Diana, en el chat nos comenta Daisy Rosario Taipe, ¿cuál es el total del costo de la segunda especialidad? Perfecto, miren, justamente como les mencionaba, el costo regular es 9.780, que es la inversión total. Con el 20% de descuento es 8.064. Y si le adicionamos el 5% de descuento en caso de inscribirse ahora, pues es un descuento del 5% adicional sobre esta inversión, ¿no? Ya para más detalle, como les mencionaba, nos pueden escribir al link que hemos dejado en la caja acá de preguntas para que podamos ya contactarlos de manera personalizada y poder estar brindándoles ya la información de este 5% de descuento adicional. No sé si es que tengan alguna otra consulta, la pueden hacer a través de nuestro chat. Mm, Diana, por favor, compártanos tus datos también, lo mismo que se están compartiendo por la caja de consultas del Zoom, para Sí, que claro que puedan contactarse contigo quizás. sí, claro que sí. Acá les dejo mi número de contacto, mi correo y también acá un QR que lo pueden escanear, que los va a llevar directamente al WhatsApp. De igual manera, les vuelvo a hacer presente en el chat, hay un link de formulario para que ustedes puedan dejar sus datos. Vamos a tomar en cuenta especialmente a las personas que están dejando sus datos para ofrecerles este descuento del 25% que hemos habilitado justamente para los participantes de esta charla informativa. Me parece que no tenemos más consultas. Por ahí, no sé, doctora, si quiere dar unas palabras finales para dar por finalizado el evento. ¿No? Bueno, simplemente decirles que yo agradezco muchísimo la participación de los asistentes, ¿no? Y su interés en esta formación, que en realidad es una formación que tiene bastante futuro porque
es mucho, digamos, el campo de acción y son muy pocos los profesionales capacitados en esta área, ¿no? Entonces, las clases se graban, sí se graban. Siempre todos los docentes saben que tienen que grabar y si van, sí se encuentran grabadas, ¿no? La idea es de que, bueno, sí, durante su permanencia, digamos, el curso. El título que emite la universidad es especialista en psico-oncología, que si se puede registrar, sí se registra, ¿no? Es decir, con ese título pueden obtener el registro nacional. Sí, sí se puede. Claro que sí. Sí, hay convenio con el Colegio de Psicólogos. Claro que sí. Todo esto ya ha sido previamente conversado. SUNEDU, Colegio de Psicólogos, ¿no? Con respecto a la titulación, se desarrolla una tesis o trabajo académico fuera de los 12. Así es. O sea, a ver, ustedes tienen 2 cursos de investigación. En esos 2 cursos se espera que ustedes desarrollen y terminen el trabajo de investigación o la tesis, lo que ustedes hayan decidido hacer. ¿No? Pero igual, digamos, si es que eso no se logra, adicionalmente a ello, en su condición de egresados, tienen un asesor que los conduce a finalizar ese trabajo académico o tesis, ¿no? Sí, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Lucy, para complementar, sí, tenemos el título de especialista que está avalado tanto por el Colegio de Psicólogos del Perú Ujú. y también estamos registrados a nivel de SUNEDU. Entonces, tenemos em, tenemos la garantía de que estamos registrados en SUNEDU y tenemos también la validación con el Colegio de Psicólogos. Eso es. Eso es. Todos nuestros programas en realidad siempre pasan por esta validación SUNEDO, si no, no se pueden lanzar. Sería necesario contar con pacientes para la práctica de casos. Por el momento no ejerzo la carrera. Profesor Joel, ¿usted puede ayudarnos un poquito con esta pregunta que dicta un poco este curso final? Sí, yo dicto el curso de asesoría de casos clínicos y sí se recomienda que tengas un caso, sí se recomienda que trabajes con paciente con cáncer. En el caso no se diera, habría la posibilidad de que en la región, no sé de qué región me escribes, no sé tu nombre, no sé de Necesitas. qué región te escribes, sería interesante que puedas tener acceso a pacientes con cáncer porque te va a sumar mucho a tu conocimiento. En la universidad podemos poner todos los trabajos, todo el argumento académico y científico, pero necesitan ejecutarlo con sus pacientes. Por eso siempre se recomienda que tengas un paciente, tengas casos. O sea, honestamente te recomiendo que lo tengas. Claro. Y de no ser posible, De no ser posible, dos cosas. Dos cosas. Lo primero es que aprenderías de psiconcología. Sí, aprenderías de psiconcología. Seguro que sí, pero son conocimientos que tienes que poner en práctica. Entonces, tendríamos que ver la posibilidad de poder ayudarte o conseguir algunos casos para brindarte o en todo caso, no sé, cuando ya se forman grupos, porque ujú, los grupos, los estudiantes tienden a hacer alianzas y a veces se comparten los casos. Dicen, no, yo tengo un caso, yo te lo puedo prestar, yo tengo un caso y así van avanzando los chicos. Eso también ujú, sería una alternativa. ujú. Gracias. Ah, gracias, profesor Joel. ¿El Colegio de Psicólogos nos reconoce y queda inscrito? Sí, así es. Sí, solamente para recalcar lo que dice la doctora, para quizás esa parte no ha quedado claro para los participantes. Al llevar la segunda especialidad, aprobar los cursos y posteriormente sustentar, como mencionaba la doctora, con un trabajo académico, una tesis, un estudio de caso, cualquiera de estas opciones, sustentan, aprobarlo, se emite lo que es el título. Este título es especialista en oncología y es registrado en SUNEDU. Sí, es una consulta que tengo la mayoría de mis postulantes, si el título es registrado en SUNEDU y sí, efectivamente, ustedes van a poder verificarlo, ingresan con su DNI y se va a poder ahí ver la segunda especialidad, ¿no? Si lo pueden registrar en el Colegio de Psicólogos, también pueden realizarlo. Nuestro programa cumple con los criterios que pide el Colegio de Psicólogos para que justamente puedan registrar esta segunda especialidad.
Y aún más, comentarles que nosotros tenemos un convenio con el Colegio de Psicólogos del Perú, ¿no? Entonces, en cuanto a ellos, sí darles la total seguridad de que su título va a quedar efectivamente registrado. Ujú. Pero yo preguntaba cuántos ciclos, son 3 ciclos que se dan en un periodo de un año. Se ha dicho en sencillo, cuando comienzan, no sé, pues en un octubre, terminan en el octubre del siguiente año, con unos espacios entre un ciclo y otro, más o menos entre que dan el examen final y la primera clase, 3 semanas, ¿no? Porque obviamente en ese espacio hay temas de actas, temas de matrícula y algo así. Así es. No sé si alguna consulta adicional. En todo caso, igual, o sea, la Diana está dejando sus datos para que ustedes se puedan contactar con ella y hacerle todas las consultas que consideren. Nuestro próximo inicio es el 29 de agosto. Entonces, sí, bueno, hasta esa fecha, pues pueden todavía inscribirse y participar, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta más o es que ya lo podemos cerrar. Mm, Creo que ya podemos cerrar la sesión. Bien, muchísimas gracias a todos. Gracias, profesor Joel. Gracias, Diana. Gracias a todos los asistentes y que tengan buenas noches. Hasta pronto. Gracias.